Héctor Alonso pertenece al Club Clásicos del Este. Lo sabe todo sobre el Lada Niva y compartirá sus conocimientos con nosotros. Dirección asistida con los clásicos. El telón de acero se convirtió en una barrera casi infranqueable, aislando un modelo económico del otro hasta el punto de que poco sabíamos a este lado antes de 1989 de lo que sucedía en la Unión Soviética, propaganda política aparte. Algún día hablaremos de la industria automovilística del bloque comunista, que a verla hubo y desde una época mucho más temprana de lo que pensamos. Pero nos vamos a centrar en uno de sus más exitosos productos, que consiguió entrar en el mercado occidental. Hoy lo podemos encontrar en muchos lugares del mundo y consiguió competir nada menos que en el segmento del 4x4. Los aficionados ya habrán adivinado que nos referimos al Lada Niva. Acabados regulares, pero duro como el solo y con un comportamiento off-road sin parangón, lo que le ha valido el sobrenombre de tanque ruso. Para hablar de la vida y milagros del Lada Niva, contamos hoy con un experto en este modelo, Héctor Alonso González, que es miembro del Club Clásicos del Este. Gracias, Héctor, por atender la llamada de dirección asistida. Hola, muy buenas. Gracias a ti por invitarme. Bueno, si te parece, vamos a comenzar por recordar el origen de la firma Lada, fruto de la colaboración ruso-italiana. ¿Cómo fue esta historia? Sí, pues mira, todo comienza en 1966, cuando la URSS busca construir el automóvil del pueblo soviético. Y se pone en contacto con, varias marcas, pero finalmente Fiat es la elegida, gracias a, el político comunista de aquella época, Palmiro Togliatti. Y consigue que Fiat pues construya la fábrica y que le dejen la base del Fiat 124, un modelo nuevo por aquella época. Intentaron adaptarlo al clima soviético Fiat sí que le sugirió usar el 125, pero era un modelo algo más anticuado y más grande que no le interesaba a la Unión Soviética en aquel momento. Por cierto, este Lada, basado en el Fiat 124, prestaba muy buen servicio en los países de la órbita soviética, pero no podía llegar a todos los confines de este enorme conglomerado. Este es el hueco, precisamente, que viene a llenar el Niva. Efectivamente, el Niva nace como la alternativa a la gente del campo. Tras darse cuenta Autobaz que necesita algo así, pues cancelan un prototipo que ya tienen desarrollado, que vendría a ser como una especie de 127 ruso, y se fijan en una marca, digamos, rival de la Unión Soviética llamada IZ, que tiene un modelo de todoterreno compacto llamado IZ-14. Entonces, pues todo el prototipo del Lada, digamos, similar al 127, el Lada Cheburesca, evoluciona, digamos, a lo que hoy conocemos como el Niva. Y el resultado, un éxito, un todoterreno muy compacto, de carrocería autoportante, algo nunca antes visto, suspensión por muelles helicoidales, eje delantero independiente y, con la habitabilidad y comodidad de un turismo, cercanas a un turismo de la época, algo nunca antes visto en ese segmento. ¿Qué otras características tenía el modelo? Y tiene. Básicamente estas que te he comentado son, y se me olvida, tracción permanente a las 4 ruedas, que le hacía ser un todoterreno, como has dicho antes, sin parangón, muy ligero y le daba una capacidad de todoterreno, como te he dicho, genial. Era algo nunca antes visto, fue un pionero en todo ese sentido. Prestaciones todoterreno insuperables, sin embargo, estamos hablando de un vehículo bastante espartano, empezando por su cuadro de instrumentos. Sí, era un cuadro de instrumentos normal, sí, tenía lo básico, indicador de consumo en algunos modelos posteriores, y cuenta revoluciones, indicador de presión de aceite, tenía 4 o 5 relojes, bastante completo para la época, digamos. Hay otras dos cosas quizá a destacar: un consumo más bien alto al tener tracción total permanente, y otra cuestión nada desdeñable, y es esa carrocería autoportante le confería una seguridad pasiva enorme.
Sí, claro, era algo nunca antes visto y bueno, ya puedes observar el vídeo ese que ha circulado hace unas semanas del nada iba saltando por un cuarto piso y el hombre, pues bueno, salía por su propio pie. Ujú. Y lo referente al consumo, pues bueno, depende cómo lo mires. Estamos hablando de un coche que salió en el 77. No había muchos todoterrenos que consumieran lo que consumía este en la época. Incluso se rivalizaba y se mantenía en un buen consumo a principios de los 80 con sus rivales españoles, por ejemplo, el Patrol, el Range Rover, todos esos, bueno, pues hasta que no salió el Vitara y el Suzuki Samurai era un consumo, digamos, entiéndelo, contenido, vamos a llamarlo así. Ujú. Estamos hablando de 10 litros para arriba. Sí, exacto, sí, una cosa así. Ujú. Otra cuestión que puede resultarnos extraña es la posibilidad de arrancar el motor con manivela, como en los coches antiguos. Esto tenía una razón poderosa, cuando menos en el clima del que partía. Sí, efectivamente, el frío, como bien sabes, bueno, machaca las baterías, así que era muy habitual en la Unión Soviética, de cuando se alcanzaban temperaturas de, digamos, de menos 40 grados, precalentar el aceite con hogueras Ujú. y darle a la manivela en caso de que no arrancase con llave. Ujú. Sí, recuerdo también haber visto vídeos de cómo pues operarios antes de empezar su trabajo con el camión hacían una hoguera debajo. Efectivamente, Sí. eso estaba pensando. Eso sí, es un todoterreno, que no llega a los 4 metros y con muy poco espacio para el equipaje. Claro, sí, a ver, hay que entender que este Lada viene derivado casi del prototipo aquel de que partía era algo similar a un 127, entonces estamos hablando de un coche de esas características. Sí que tenía unos asientos y una comodidad similar, vamos a decir similar, entonces por algún sitio tenía que perder la habitabilidad, por algún lado tenía que perder, efectivamente, y era el maletero, que no era del todo necesario porque no era un coche rutero. Ujú. Efectivamente, Hércules en todo terreno, pero a la hora de correr, desde luego, no era No, velocista. para nada, no. A ver, este coche sí que puede hacer cruceros de 120, ya con una sonoridad igual un poco elevada, pero claro, hay que tener en cuenta que este coche salió en el 77, como he dicho antes, y estaba pensado para las carreteras de aquel entonces, sobre todo las soviéticas, o sea, una velocidad de 80 o así, a esa velocidad es la velocidad que más cómodo se puede encontrar. Ujú. Fueron muy pocos los cambios en 40 años que tuvo este modelo. Algunos sí que afectaron igual al diseño del capó, pero en general se mantuvo con la misma apariencia, se ha mantenido durante décadas. Sí, existió, bueno, pues durante bastantes años, digamos, el modelo se mantuvo creo que hasta el 94, que apareció un restyling y ya, bueno, cambió eso, como dices, el capó trasero, el interior y digamos que también, bueno, cambió el motor 1700 al primero carburación durante un año y luego pasó a inyección. Ujú. Fue un modelo que tuvo un cierto éxito en el mercado español. Sí, efectivamente. De hecho, en 1992 llegó a ser el todoterreno más vendido, con cerca de 12.000 unidades. Y estamos hablando que igual en España se han vendido más de 100.000 unidades de ese modelo. Este modelo empezó su andadura en España en el 78-79 y bueno, siempre fue un referente. Incluso el importador de la época lo catalogaba como un acierto de la industria soviética, que bueno, no había nada igual, como ya te he dicho, hasta ese momento. Ujú. Has apuntado antes a algunos. ¿Cuáles fueron sus principales competidores? Pues si tenemos que hablar de competidores, yo creo que en su segmento no tuvo rival, por lo menos durante los años 80, hasta que salió el Samurai, el Suzuki Samurai, luego el Suzuki Vitara, y ya digamos que el todoterreno que lo desbancó totalmente cuando dejó de ser número uno en ventas fue el Nissan Terrano y el Ford Maverick. Cuando apareció allí ya, bueno, sí, digamos que el modelo ya estaba anticuado, pero sí, cuando en el 92, que ya era un modelo que podíamos decir anticuado, aún así se mantuvo como número uno en ventas, básicamente por su bajo precio. Ujú. Lo podemos encontrar en muchos países hoy en día. ¿En cuántos se llegó a fabricar? Pues es una pregunta que yo creo que hubo como 8 o 9 plantas de producción, algunas en diferentes países, otras en la misma Rusia,
pero eran, digamos, o productos para el mercado local o derivaciones de la producción. Las que tuvimos en España fueron todas en Togliatti, que es la fabricada allí en Rusia. Todos fueron importados. En España no sé si se fabricaría componente. No, pero hay así que en España tuvimos una época un poco de transformación. Bueno, existió el descapotable de Melba, el descapotable que luego hizo Lada Ibérica, basándose en un modelo griego, incluso transformaciones a diésel, que bueno, ha habido en muchísimos países. Y bueno, no sé si sabes que hubo un proyecto para exportar a Rusia un Nivas con motor diésel de origen Saba. Así que no se fabricaron, pero bueno, en España sí que tuvimos transformaciones. No podemos pasar por alto tampoco que engrosa el grupo de modestos vehículos que sin embargo tuvieron importantes éxitos en el campo deportivo. Sí, efectivamente, el Niva empezó a hacerse un nombre en el Dakar, quedando terceros en el 81, segundos en el 82 y en el 83 también segundos, pero con sabor a victoria, porque el ganador del Dakar de aquel año, Jackie X, tenía una infracción, habían cometido una infracción que nunca se les llegó a sancionar y Lada no quiso apelar, no quiso recurrir exactamente a la sanción porque querían ganarles en pista y desafortunadamente eso nunca llegó, pero bueno, fue un segundo puesto que supo a victoria. Sin olvidarnos, bueno, de más rallies africanos, como una victoria, un triplete en el Rally de los Faraones, en un París-Túnez y en el Rally de Argel, todo con victorias. Estamos hablando bastante en pasado, pero ¿podemos aún comprar un Lada Niva nuevo? Pues en España la importación terminó en 2019. Sí que podemos todavía comprar oficialmente recambios y también existen páginas de internet, o sea, por eso no hay ningún problema. Y Ladas Nivas para comprar, ya digo, de manera oficial no, pero siempre existen algunos importadores que los traen, pues, no sé si de antiguos países de la Unión Soviética como Lituania, etcétera. Sí que existe alguna posibilidad en ese sentido. ¿Cómo se cotiza en el mercado del coleccionismo? Pues en el del coleccionismo te diría que no especialmente bien, porque no es un modelo para coleccionistas, pero sí que se cotiza bien para el mercado para los aficionados al todoterreno. Así que esperemos que bueno eso cambie y también se considere un vehículo que sea más habitual de ver en las concentraciones que solo haciendo off-road. Bueno, si te parece, vamos a terminar con algunas curiosidades sobre el Niva, como el origen de su nombre. Sí, efectivamente, el nombre, hay varias teorías de cómo puede surgir ese nombre. Unos dicen que es por las iniciales de los hijos de los diseñadores, que son de los 4 hijos, pues salió Niva. Otros que dicen que significa la palabra maizal o campo de trigo, que bueno, yo en el traductor de Google, no sé si estará equivocado, no es lo que me sale, pero yo creo que la más plausible es que existe un río en Rusia que se llama río Niva. Y que probablemente haga referencia a él. Bueno, yo creo que es la que más sentido tiene y la que más fácil de corroborar. Cada uno se puede quedar con la versión que más le guste. Se dice de los coches más antiguos que se pueden reparar con un alambre y un destornillador. En el caso del Niva dicen que basta un martillo y una llave inglesa. ¿Esto es así o se aproxima? Sí, la verdad que, todos estos coches venían con un maletín de herramientas y era bastante simple, una llave 10, una 13, un martillo, sí, un destornillador, poco más necesita, lo que viene en el maletín. Bueno, el Lada Niva es un coche sin duda fiable, duro, óptimo como todoterreno, sencillo, fácil de reparar. Sin embargo, en algunos países como Francia tuvo una injusta mala fama que dio pie, no sé si conoces, a un amplio catálogo de chistes. No sé qué tal os sientan estas bromas a quienes os apasiona este modelo. Bueno, pues yo les respondería con hechos. Les preguntaría si primero tuvieron uno y segundo, pues que nos lo demuestren fehacientemente. La verdad es que, es como cualquier coche antiguo, no tiene ningún otro problema que no tenga algún coche viejo al final. Sí que puedo que hubiese problemas de comunicación o fallos de calidad en los 90, de comunicación con Rusia me refiero,
pero actualmente Internet es una herramienta muy poderosa y todo se puede conseguir y hay muchísima información. Yo no veo por qué debe ser un coche problemático a estas alturas ya y con la sabiduría que tenemos de él. Muy bien, pues muchas gracias, Héctor Alonso González, miembro del Club Clásicos del Este y, como acaban de escuchar, un experto en todo lo que tiene que ver con el Lada Niva. Gracias, Héctor. Muy bien, muchas gracias a vosotros.